Listo. Bueno, pongo a aceptar acá. Ahí está. Bueno, vértigo, un tema muy amplio que lo voy a dar muy cortito porque no sabemos mucho del tema, pero está bueno porque creo que lo vemos en consultorio y sobre todo en los pacientes que vienen en la guardia, por lo menos para darle tratamiento. Nada, bueno. Y sobre todo el manejo inicial para poder descartar lo grave, que es lo más importante, sobre todo para los clínicos. Para saco esto. iPhone de mayo. Bueno, la definición de vértigo es muy diferente al mareo, es una sensación más subjetiva y es un síntoma que lo que refieren los pacientes es que todo el alrededor, tanto sería su entorno, inestabilidad en la marcha y pueden tener síntomas asociados que después lo vamos a ver. En general está asociado a patologías periféricas, que serían lo más frecuente, pero también puede ser de origen central. Solamente un breve repaso de lo que es el sistema vestibular, que es en general donde están relacionadas estas patologías o este síntoma en realidad. Nosotros tenemos la información sensorial desde los canalículos, digamos, del oído interno, la sensación de estabilidad con la marcha y la información sensorial que viene del octavo par, perdón, no, el octavo par sería de acá, del estímulo visual. Todo esto tiene un centro integrador que tenemos desde la parte del oído interno, todo lo que serían los canalículos, que van a llegar, digamos, con los nervios, con las células ciliares que llegan al nervio al octavo par, y esto genera, digamos, conexiones con el cerebelo y el tronco encefálico. Y esto va a generar respuestas en la estabilidad postural, la ocular y espacial. Alguna alteración en alguna de estas partes va a generar sobre todo el síntoma de vértigo, que en general vienen asociados a otros síntomas. Las causas las tenemos que dividir en dos grupos grandes, uno es el vértigo central y el otro el periférico, así a grandes rasgos. Dentro de la etiología central tuvimos pacientes que tuvieron esclerosis múltiple, creo que acá vimos una hace poco que también se manifestó con vértigo y después agregó la ataxia, migraña y también lo más grave sería una isquemia o hemorragia, sobre todo en tronco encefálico y cerebelo. Y el vértigo periférico, que es lo más frecuente, tenemos el vértigo paroxístico periférico benigno, la neuritis vestibular, la enfermedad de Meniere, puede ser por tóxicos y también está el herpes zóster a nivel del oído interno, que puede ser una reactivación. Hablando un poco de los síntomas asociados, tenemos principalmente el vértigo genera muchas náuseas y vómitos, después hablaremos bien del tratamiento, inestabilidad postural y el nistagmus, que es uno de los signos clínicos que más usamos para poder diferenciar un vértigo periférico de central. Acá tenemos un cuadro comparativo. En general, el vértigo periférico tiene comienzo súbito, es mucho más episódico. El paciente que tiene alguna patología de las periféricas suele repetir este evento a lo largo, digamos, de su enfermedad. Suelen ser muy intensos y el nistagmus en general es unidireccional y no suele ser vertical. Puede pasar a veces que tenga otras características, pero suele ser más de origen, como es de desviación más horizontal. Y central, es una frecuencia más constante, es menos intenso y lo que nos ayuda mucho más es que agregan que en general síntomas neurológicos, ya sea foco motor o sensitivo, pueden llegar a perder la conciencia y el nistagmus suele ser multidireccional y lo que más nos preocupa es cuando es vertical y sobre todo cuando la patología es, eh, o sea, el foco puede ser bilateral. Nos viene un paciente, digamos, con este único síntoma, entonces lo que más me importa es hacer como una historia clínica medio dirigida, les preguntamos antecedentes, sobre todo si es el primer episodio o la frecuencia de estos episodios para ir, digamos, orientándonos un poco en la etiología, las patologías previas, factores de riesgo cardiovascular, más que nada pensando en si la patología es algo de origen central y si toman algún tipo de medicación. Dentro de la enfermedad actual siempre es preguntar el síntoma, duración, la intensidad, si se desencadenó en algún momento, el inicio, si fue súbito o tiene una temporalidad.
Y los síntomas asociados, que es lo que habíamos dicho, sobre todo síntomas neurológicos y la hipoacusia, que también puede estar asociada en alguna de las enfermedades que vamos a nombrar. Dentro de esto hay algo muy, digamos, mencionado, que es el protocolo HIMSS, que son un par de pruebas que habla de cuando hay, por ejemplo, tenemos el test del impulso cefálico, que básicamente es agarrar al paciente, lo tenemos, si se puede, ¿no? Sentado, se agarra su cabeza y se hace como un movimiento brusco de 10, 15 grados, y si mantiene la mirada, uno dice que es positivo y sería más algo para origen periférico. Después el nistagmus es lo que dijimos, si tiene nistagmus vertical, pensamos en algo más central, si es unidireccional horizontal, pensamos que es más periférico. Y después está el test digamos, de los ojos, que básicamente tapamos uno de un lado y vemos si el paciente desvía la mirada hacia vertical o hacia abajo, pensando en que tenga alguna lesión de origen central. Si el nistagmus tiene características de algo central y el de los ojos también, tiene hasta un 80, se habla más de 88%, es muy específico, de especificidad y sensibilidad para una patología de origen central. Si solamente tiene digamos, el test del impulso del cefálico, pensamos que es más periférico. Son solo pruebas, igual ahí habría que complementar con estudios si pensamos que tiene origen central. Y ahora un Que poco... habla de necesidad de imagen, más que nada. Sí, exactamente. Yo voy a hablar más de la etiología periférica porque la clase que viene es más de origen central, sobre todo hablando de más de ACV isquémico y hemorrágico. En la etiología periférica tenemos al vértigo paroxístico periférico benigno, que es la entidad mucho más frecuente. Dentro de la etiología periférica corresponde hasta casi el 70%. Eh, y está causada en realidad por desprendimiento de osteolitos, que son, sí, digamos, cristales de calcio que tenemos en los canales semicirculares, y dependiendo del movimiento, que en general están desencadenados por movimientos de la cabeza o movimientos del cuerpo, se genera el vértigo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con la maniobra de Dix-Hallpike, ¿dónde está? Hallpike, perdón. Que básicamente tenemos al paciente sentado y tenemos que rotarle la cabeza a 45 grados y de esa forma, digamos, como acostarlo bruscamente y ver si se reproduce, sobre todo el nistagmus y obviamente el vértigo. Si es positivo, hablamos de que probablemente tenga un vértigo paroxístico periférico benigno. Y después, hablando un poco más del tratamiento, más allá de lo sintomático, que lo vamos a resumir más adelante, tenemos la maniobra terapéutica, que es básicamente el mismo movimiento que hacemos con la maniobra diagnóstica, pero lo que hacemos es, digamos, agarramos al paciente su cabeza a 45 grados y lo volvemos a acostar en decúbito dorsal y lo mantenemos 60 segundos, digamos, con esa maniobra. Luego hacemos lo mismo, lo rotamos para el lado contrario y después rotamos, son 60 segundos y después volvemos a rotar al paciente en decúbito lateral durante 60 segundos más. En general, los pacientes con una maniobra bien hecha suelen responder y uno termina de confirmar que esa es la etiología del vértigo. No sé si alguien quiere agregar algo más de esto. En cada movimiento tenés que esperar. O sea, 60 segundos. cada que muevo tenés que esperar hasta que se agote y ahí. Exacto. Sí. Y tengan en cuenta que se ponen muy sintomáticos cuando los agachan y la pueden vomitar. Pásenle un reli o algo. Si tienen un paciente que necesita hacer esto, ¿a quién lo derivan? Los otorrinos lo hacen acá. Exacto. O coso, ¿cómo es? El que está en los En un capaciteo. Vladimir. Tanto en la sala, pero en la guardia van a estar un montón de pacientes con vértigo. Tengan. Bueno, sí. Después, en la etiología periférica también tenemos a otros diagnósticos diferenciales que también agregan ciertas diferencias. Tenemos la neuritis vestibular, que en general se manifiesta, digamos, es una inflamación del oído interno postviral, donde el vértigo es bastante intenso
se asocia, digamos, la clínica es la misma, náuseas, vómitos, inestabilidad de la marcha, y pueden durar durante horas o días dependiendo del tiempo o el grado de inflamación. El tratamiento asintomático, ya vamos a hablar de eso, y se suele, digamos, no está bien descrito, pero se puede usar corticoides como parte del tratamiento. Y no mucho más porque la verdad es que es la evolución natural de un proceso viral. Después, en la enfermedad de Meniere son, digamos, crisis de vértigo que en general están precedidos por acúfenos o tinnitus, y en general genera hipoacusia neurosensorial en los pacientes, que eso es, digamos, como lo categórico de esta enfermedad. Pueden durar, digamos, entre 20 minutos con episodios intermitentes, dentro de 48 horas. Y esto, a diferencia del vértigo paroxístico periférico benigno, no está relacionado con los movimientos de la cabeza. El tratamiento es sintomático. Se habla de rehabilitación vestibular, que es como bastante específico, es como que medio que le enseñan al paciente otra vez a darle ejercicios de marcha y de orientación, porque es como que básicamente la justificación es como que ayudan al cerebelo a entender otra vez digamos, la posición del paciente. Y se habla de diuréticos porque la enfermedad de Miller se caracteriza por aumento de la endolinfa en los canales semicirculares. Esto, off-label, la verdad, se puede dar, está descrito la furosemida en dosis bajas y la hidroclorotiazida como una de las patas del tratamiento, pero la verdad es que no hay mucha evidencia. Eh, y no mucho más de esto. Dentro del tratamiento sintomático, entonces, no sé si no lo voy a leer, pero si alguna vez vieron algún vértigo, ¿qué le dan en la guardia? Bien. ¿Y qué más? Betantina no sería de elección para el manejo agudo. En general, a veces la betahistina en general, si está muy relacionada con la enfermedad de Meniere, está así bien descrita, pero en general el combo que hacen es siempre un antinauseoso, porque la verdad es que los pacientes están muy sintomáticos y se puede dar Reliberan o ondansetron o lo que tengamos a mano, y antihistamínicos de primera generación, que sea la difenidramina intravenosa, se puede dar oral, pero en general tienen intolerancia a la vía oral, y se le da endovenoso. Y también está bien descrito darle benzodiazepinas. Después, esto que les decía, la beta-histina está descrita más que nada en la enfermedad de Meniere. Después puede usarse, la verdad es que no sé acá en la guardia si lo usan tanto. De primera elección como antivertiginoso es el dimenhidrinato. Es el dimenhidrinato el que se tiende al paciente. La betahistina se puede dar para mantenimiento y es un paciente que va a tener mejoría a la semana, a las 2 semanas solo con la betahistina. El tratamiento de primera línea es el dimenhidrinato y bueno, le dan la metoclopramida que también le va a ayudar con la difenidramina, pero betahistina solo no se debe ir el paciente con un síndrome vertiginoso a la casa, porque pasa mucho y mejor que se vaya con el dimenhidrinato y sin betahistina. Conocido Más como conocido como el Dramamine. El Dramamine, sí. O Mariol. 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 No, está grabando. Igual le hace bien, ¿no? Le hace bien. Bueno, se va la clase. Bueno, nada, entonces es importante estos pacientes, más allá, en general vienen ya a la guardia porque están muy sintomáticos y le damos el tratamiento, pero ¿qué pasa si un paciente nos llega al consultorio y tenemos que derivarlo a la guardia de urgencia? Básicamente es, si tiene signos de patología central, sin ninguna duda no se van a quedar con el paciente en el consultorio, pero hay otras cosas como la intolerancia a la vía oral, que tenga vómitos y náuseas persistentes y dudas diagnósticas. Obviamente a veces el examen físico no es tan claro. Se me fue Euge, pero justo ella no tenía un nistagmus muy categórico y la empezaron a estudiar por su vértigo. Y nada, ahí activaron todo el protocolo buscando una patología central como una resonancia en primera instancia. Y ni hablar cuando se asocia un foco neurológico.
Hay fotos de Euge.